¿Por qué no fuiste con los demás? No pudimos darle con nuestras piedras, ni con nuestras flechas. El Espíritu del Señor estaba con él. Samuel profetizó para que supiéramos de la venida de Nefi, Jesucristo. ya se pasó el tiempo. Y no se han cumplido las palabras de Samuel concernientes a Jesucristo. Han sido en vano vuestro gozo y fe concernientes a esto. A menos que se verifique la señal que ha indicado el profeta Samuel, se aplicará la pena de muerte a todos aquellos que crean. ¿Por qué no creéis en las palabras de Samuel? Se nos han manifestado muchas grandes señales. Las profecías han empezado a cumplirse. Algunas cosas pudisteis haber adivinado, mas sabemos que todas estas cosas grandes y maravillosas no pueden suceder. Señor, mi corazón se aflige en extremo. Sí, Señor, oro a favor de aquellos que están a punto de ser destruidos por motivo de su fe. Alza la cabeza y sé de buen ánimo, pues he aquí, ha llegado el momento. Y esta noche se dará la señal. Y mañana vengo al mundo. Para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. Vengo a los míos para cumplir todas las cosas que he dado a conocer a los hijos de los hombres desde la fundación del mundo. No tememos. Un día sin noche. ¿Ahora crees? Sí, todas las cosas. Todo ápice. Ha nacido el Señor.
Saludos hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su clase semanal Ven, sígueme con Julio Silverio. Esta semana estaremos estudiando Tercera de Nefi desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, aunque haremos mucho más hincapié en el capítulo número 1, con el título Alza la cabeza y sé de buen ánimo. Y corresponde a la semana desde el 16 al 22 del mes de septiembre. Hasta ahora hemos dado seguimiento a lo que ha estado pasando entre el pueblo de Nefi. Por un lado, toda la predicación, todo el llamado a arrepentirse que han llevado a cabo Nefi, su hermano Lei, y luego la visita sorpresiva, si se quiere, de un nuevo profeta. Y no un profeta como ellos estaban acostumbrados a ver entre los nefitas, sino que por primera vez venía entre ellos, por lo menos lo que tenemos documentado, un profeta de los lamanitas. Recuerden que ya en esta parte de la historia tenemos una buena parte del pueblo de los lamanitas que se convirtieron al Señor, que dejaron, cambiaron realmente y se arrepintieron, de manera que muchos de ellos llegaron a ser mucho más fieles y diligentes que los nefitas. Pues entre ellos entonces vino uno llamado Samuel, el cual vino a predicarles y a decirles al pueblo de Nefi que si no se arrepentían de sus iniquidades, de su orgullo, de estar afiliados con las iniquidades de la banda de Gadiantón, entonces el Señor los iba a destruir. Pero que si ellos se arrepentían, el Señor sería misericordioso con ellos. De hecho, este profeta fue muy preciso, pues les habló acerca de Jesucristo. Se darán cuenta de que todos los profetas en los diferentes escenarios en el libro de Mormón hablan acerca del arrepentimiento, hablan de arrepentirse, bautizarse, pero también hablan, en cada caso ha ocurrido, hablan acerca de la venida de Jesucristo, acerca del sacrificio expiatorio del Señor y cómo el sacrificio expiatorio de Jesucristo satisface la demanda de la justicia y nos prepara el camino para que podamos obtener la salvación eterna si cumplimos con el requisito de arrepentirnos. Pues eso lo vimos, bueno, lo hemos visto con todos los profetas, lo vimos con Lei, lo vimos con el primer Nefi, con su padre Lei, también siguió ese formato de invitar a arrepentirse y luego testificar de Jesucristo, Jacob. También pasó con Enos, lo dijo también el rey Benjamín, Alma, hijo, predicó también de esta manera. Amulek, compañero de Alma, compañero de misión, también testificó de Jesucristo, primero invitando a la gente a arrepentirse y a cambiar su modo de vivir. Entonces, esto mismo hizo Samuel el Lamanita. Les habló a ellos de la importancia que tenía arrepentirse y abandonar sus pecados, abandonar sus iniquidades, y les habló de cuál era la consecuencia nefasta que tendrían de continuar cometiendo pecados y en rebelión manifiesta hacia su Dios. Y una cosa es que cuando un pueblo haya conocido al Señor y luego de conocerlo y recibir sus bendiciones, disfrutar de todas las bendiciones que el Señor le puede dar, si el pueblo o la persona luego se niega al Señor, niega sus bendiciones o le da la espalda al Señor y abandona sus convenios, entonces su estado llega a ser peor que si no hubieran conocido el Evangelio, porque ya su responsabilidad es mayor. Dicen las Escrituras en Doctrinas y Convenios que a mayor luz tenemos mayor conocimiento, pero también tendremos mayor condenación si no obedecemos o si no somos fieles a los convenios que hemos hecho con el Señor. Pues así andaban las cosas entre el pueblo. Este profeta testificó y profetizó de que Jesucristo iba a nacer en cierta fecha y estableció cuánto tiempo faltaba para el nacimiento de Jesucristo, y para que fuera, como Jesucristo no iba a nacer entre los nefitas ni los lamanitas, sino a miles y miles de kilómetros en Jerusalén. Entonces lo que hizo este profeta fue que él le profetizó de señales muy claras que iban a aparecer en la naturaleza, que iba a ser un testimonio de que ya el Señor había nacido.
Y entre esas señales les habló de que habría 2 días en donde no habría oscuridad. O sea, habría aun cuando el sol iba a hacer su ciclo normal, de manera que iba a salir temprano en la mañana y en la noche, bueno, en la tardecita se iba a acostar el sol, pero no iba a haber oscuridad. Entonces es como si tuvieran un día, 2 días que no iba a haber oscuridad. Y esa sería una de, la, de las profecías que hizo este profeta en el Amán capítulo 14, versículo 3. Si lo vemos rápidamente, nos daremos cuenta acá. Dice en su profecía: he aquí esto os daré por señal al tiempo de su venida, porque aquí habrá grandes luces en el cielo, de modo que no habrá oscuridad en la noche anterior a su venida, a grado de que a los hombres les parecerá que es de día. Por tanto, habrá un día y una noche y un día, como si fuera un solo día y no hubiera noche. Y esto será por señal. Entonces, eso es una de las señales. Otra señal que también le dijo este profeta al pueblo es que iba a aparecer una estrella nueva. En el firmamento estrellado aparecería una nueva y sería muy especial porque sería una estrella tal cual como nunca se había visto, y eso también será por señal. Y además vendrían otras muchas señales. Pues esto lo profetizó este profeta estando en una condición adversa porque no querían escucharle, no querían aceptarle como profeta porque pensaban que no, que lo que él estaba diciendo no era correcto. Bueno, el orgullo del pueblo les hacía rechazar las palabras de los profetas, así como el orgullo de nosotros puede hacernos rechazar o no estar de acuerdo con la palabra del profeta viviente. Bueno, pues en Tercera de Nefi capítulo 1 comienza otro capítulo de la historia y vamos a ver cómo se cumple esas profecías de este profeta. Dice al principio, en la introducción de esta clase en el manual de Ben Sígueme, que en algunos aspectos esta fue una época muy emocionante para ser un creyente de Jesucristo, porque se estaban cumpliendo las profecías, habían profetas que estaban hablando muy claro sobre cosas que sucederían, y uno, si hubiera estado vivo en aquella época, imagino que yo mismo hubiera estado muy emocionado observando cómo estas profecías se van cumpliendo. Pues en algunas personas, los que no eran verdaderos creyentes, como quiera, se alborotaron y llegaron a sentirse realmente muy, muy sorprendidos de que sí se cumplió. Ahora, pero no siempre ellos lo aceptaron, porque faltando poco tiempo para que se diera esas señales, ellos amenazaron, primero se burlaron de lo que esperaban el cumplimiento de esas profecías, sino que además de eso, ellos hasta le fijaron una fecha y dijeron: si en tal fecha que hemos fijado no aparece esa señal en el cielo y no ocurre esas cosas en las que ustedes creen, tal cual lo predicó este nuevo profeta, entonces vamos a establecer la pena de muerte. Y todo el que crea en eso lo vamos a matar. Creo que se excedieron en ese sentido, porque hoy en día es posible que usted y yo no estemos de acuerdo con otras personas y no es necesario llegar a la violencia. Sencillamente no estamos de acuerdo y podemos cada uno caminar por diferentes caminos, o si nos toca caminar juntos, podemos ir respetando esas diferencias de creencia. Pues entonces vamos a ver ya directamente, tercera en este capítulo 1. Dice que exactamente cuando habían pasado los 600 años desde que Ley había salido de Jerusalén, Nefi, el hijo de Elamán, que había sido el profeta y el líder espiritual del pueblo por muchos años, él le salió de la tierra de Sanaenla y le dejó a su hijo, que también se llamaba Nefi, la responsabilidad y el encargo concerniente a las planchas de bronce y también llevar la historia del pueblo e incluso cuidar algunas cosas sagradas que venían junto con las planchas de bronce. Bueno, pues luego de eso se fue y no se sabe a dónde fue. Eso se parece mucho a la historia también de Moisés, se parece a la historia de Alma,
que no se sabe a dónde fueron. No hay un récord, no hay ah, una explicación con respecto a dónde ellos fueron enterrados o si realmente murieron en la carne o a lo mejor fueron transformados. Pues en tercera de Nefi 2, versículo 9, habla un poco más de eso cuando dice aquí, y Nefi, el padre de aquel Nefi que tenía a su cargo los anales, no volvió a la tierra de Saraenla, ni se le pudo hallar en toda la tierra. O sea, que entre todo el pueblo nadie volvió a verlo. No se sabe qué ocurrió con él. Pues hasta ahora entonces entra en escena Nefi, el hijo de Nefi, el nieto de Elamam. Y ya se ve que estas familias eran fuertes, estas familias, los hijos de los profetas. Y bueno, vimos los hijos de Alma, sus 3 hijos que fueron con él a la misión, los hijos de rey Mosía que fueron misioneros también, pero excelentes misioneros. Y entonces ahora le toca a este Nefi el ser el encargado de la parte espiritual, de presidir espiritualmente al pueblo del Señor. Pues dice que en el versículo 5, que aun cuando comenzó a cumplirse algunas de las profecías, pero algunos de los más inicuos comenzaron a decir que ya el tiempo se había pasado y que ya era hora que se cumplieran las profecías de Samuel el Amanita. Comenzaron a burlarse y hasta le decían, ya pasó el tiempo y no se han cumplido las palabras de Samuel. O sea, ustedes han estado esperando en vano. Y eso también se nos dice a los cristianos, que nosotros esperamos la segunda venida de Jesucristo. Y hay personas que se burlan diciendo que el tiempo ha pasado y que no ha ocurrido. El Señor sí cumple su palabra, lo único es que Él tiene su propio tiempo, su propio timing, que no es el tiempo de nosotros. Pues entonces, el 7 dice que ellos hicieron un gran alboroto por toda la tierra, y las personas que creían empezaron a pesadumbrarse en gran manera. No fuese que de alguna manera no se cumpla esas profecías. Pero no obstante, esperaban firmemente la llegada de ese día y esa noche y otro día, que serían como un solo día. Y dice que en el versículo 9, los incrédulos fijaron un día en el cual se habría de aplicar la pena de muerte a todos aquellos que creyeran esas tradiciones, a menos que se verificase la señal que había indicado el profeta Samuel. Y cuando Nefi ve esta iniquidad y cuando ve que se ha establecido una fecha para matar a muchas personas que creían en la profecía del nacimiento de Jesucristo, entonces fue a orar. Pero vamos a ver qué tipo de oración hizo. Dice el versículo 11, aconteció que fue y se postró en tierra y clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo. Sí, aquellos que estaban a punto de ser destruidos por motivo de su fe en la tradición de sus padres. Y sucedió que todo ese día imploró fervorosamente al Señor. Fíjense, ¿a quién le recuerda a ustedes este tipo de oración? Esta dedicación, esta intensidad orando. A mí me recuerda a Enos. Enos oró todo el día, clamó fervorosamente para algo específico. A veces nuestras oraciones son muy variables y ponemos muchas cosas en nuestras oraciones. Es cierto que tenemos que dar gracias por muchas bendiciones que recibimos y también tenemos muchas necesidades y debemos pedir por cada una de ellas para que nuestro Padre Celestial vea nuestro interés y nuestra fe. Ahora, habrán ocasiones a donde tendremos una necesidad muy grande en la vida. Una sola cosa que nos está poniendo a pensar, que nos pone a sufrir, una bendición que necesitamos, salir de una prueba o de una situación muy incómoda. Y cuando ocurra esto, también podemos aprender de esos profetas y orar por una sola cosa. Y ayunar por una sola cosa, siendo específicos. Pues esto fue lo que hizo de Nefi, parecido a Enos. Dice que oró todo el día e imploró fervorosamente al Señor. Pues podemos realmente llevarle al Señor nuestras preocupaciones, pero tenemos que dedicar toda la fe que nuestro corazón sea capaz
de expresar toda la esperanza y la confianza para que los milagros, obviamente, si el Señor, si es su voluntad, puedan llegar a nosotros. También recuerda a Alma. Cuando Alma era el juez superior de la tierra, en Alma capítulo 4, que decidió abandonar su puesto como juez superior para dedicarse a predicarle al pueblo, en el capítulo 5 de Alma, él le predica a la gente de la ciudad de Saraenla, y uno de testimonio que él da es acerca de la oración, y de la oración cuando la hacemos de manera específica. Dice el versículo 45, y esto no es todo, de Alma 5, ¿no suponéis que sé de estas cosas yo mismo? He aquí, os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? He aquí os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí he ayunado y orado por muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. O sea, en este caso ya vemos más de un día. Alma oró y ayunó por muchos días para tener un testimonio más firme y fuerte acerca del Evangelio de Jesucristo, especialmente acerca de Jesucristo y su expiación. Pues bueno, entonces el resultado de la oración de Nefi. Nefi oraba porque él había visto a su padre orar, su padre le enseñó a orar. Ainós oraba y buscaba la ayuda del Señor porque vio a su padre orar, porque su padre le enseñaba los principios del Evangelio. Nosotros nos toca como padres hacer eso mismo, ser un ejemplo para nuestros hijos, para, como dice 2 de Nefi 25-26, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir cuando tengan problemas, cuando necesiten buscar el perdón. Así, no solamente la oración familiar, sino en nuestros aposentos, en ocasiones especiales, cuando tenemos preocupaciones, cuando nuestros hijos están preocupados por algo, ya sea por un examen, ya sea por un problema que se haya generado en su vida, por una enfermedad, por un dolor, cualquier cosa que les preocupe es una gran oportunidad para usted como padre invitar a su hijo a orar. Eso les unirá, les acercará más el uno al otro, pero también ayudará a que su hijo o su hija entienda que hay una fuente de bendiciones, hay una fuente de paz, hay una fuente de respuestas a nuestras preocupaciones, preguntas y problemas. Y esa fuente es Jesucristo. Pero primero debemos ser un ejemplo para ellos. Y eso fue lo que pasó con los padres de estos jóvenes que más adelante también llegaron a ser grandes líderes, pero sus padres fueron primero sus ejemplos. Pues el Señor le contesta a Nefi, porque Nefi le lleva el problema. Señor, esta gente lo van a matar. Lo van a matar porque han creído en la profecía de un profeta que tú enviaste. Y mira que ya más o menos la fecha es como él lo dijo y no ha ocurrido nada. Y esa gente ya tiene una fecha exacta para matar a todo el que cree en esto. Por favor, ayúdanos y todo. Pues entonces le dice en el versículo 13, el Señor mismo, alza la cabeza y sé de buen ánimo. Miren qué manera de comenzar a hablarle. Alza la cabeza y sé de buen ánimo. ¿Qué ocurre cuando estamos sin ánimo? ¿Qué ocurre cuando estamos depresivos? ¿Qué ocurre cuando no tenemos fe y estamos llenos de duda? Es que bajamos la cabeza. No miramos hacia el cielo con fe, sino que miramos hacia el suelo con dudas. Y también se nos quita el ánimo y la motivación, cambia nuestro tono de voz. Ya no somos el que estamos diciéndole a los demás que las cosas saldrán bien, sino que hasta nosotros mismos dejamos que la duda nos invada y no creemos ya. Pero el Señor le dice, alza la cabeza y sé de buen ánimo, pues he aquí ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal, y mañana vengo al mundo para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. He aquí vengo a los míos para cumplir todas las cosas que he dado a conocer a los hijos de los hombres desde la fundación del mundo, y para hacer la voluntad así del Padre como la del Hijo, la del Padre por causa de mí, y la del Hijo por causa de mi carne. He aquí ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal. Yo pienso que esta fue posiblemente la última interacción que tuvo el Señor como Jehová. Recuerden que Jesucristo en el Antiguo Testamento
era Jehová, y él era que dirigía todas las cosas pertinentes con el plan de salvación y las personas en este mundo. Pues entonces, luego de su nacimiento, ya no es llamado Jehová, sino que ya nacido en la carne, entonces se llama Jesús. Pues yo lo que asumo es que esta fue la última revelación, o posiblemente una de las últimas revelaciones que él tuvo en su condición de Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Y lo hizo a este profeta que estaba preocupado por las personas que habían creído en el Señor, pero que estaban siendo amenazados con quitarle sus vidas por esta creencia. Pues dice de aquí en adelante, en el 15, aconteció que se cumplieron las palabras que se dieron a Nefi, tal como fueron dichas, porque aquí a la puesta del sol no hubo oscuridad, y el pueblo empezó a asombrarse porque no hubo oscuridad al caer la noche. Y hubo muchos que no habían creído la palabra de los profetas, que cayeron a tierra y se quedaron como si estuvieran muertos, pues sabían que se había frustrado el gran plan de destrucción que habían tramado contra aquellos que creían en la palabra de los profetas. Y ahí comenzaron a comprender que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, ya iba a nacer o estaba naciendo y pronto aparecería. Dice en una palabra, dice el 17, todos los habitantes sobre la faz de la tierra, desde el oeste hasta el este, tanto en la tierra del norte como en la tierra del sur, se asombraron a tal extremo que cayeron al suelo. Porque supieron allí que los profetas habían dado testimonio de estas cosas por muchos años. O sea, ellos estaban siendo testigos de algo que sus antepasados no pudieron vivir, ¿no? Aunque muchos de ellos sí lo pudieron profetizar y creer. Pues allí entonces comenzaron a temer por sus iniquidades. Eso pasa mucho. Muchas personas cuando se ven en situaciones bueno, de peligro de muerte, allí entonces se recuerdan de que no están preparados para ir delante de la presencia del Señor. En el medio de un terremoto, en el medio de un avión que se está precipitando hacia la tierra, la gente quisiera haber vivido una mejor vida y haber abandonado sus pecados, porque no saben y corren riesgo de ser llamados a la presencia de Dios y quisieran estar más limpios. Pues esto pasa con el pueblo. Dice que ellos empezaron a temer por motivo de su iniquidad e incredulidad. Pues bueno, dice que la señal fue completa y muy clara. 2 días a donde no hubo oscuridad. El sol sí completó su ciclo, salió en la mañana y se acostó a la hora que debía acostarse, y entonces, según el orden natural, y luego entonces salió el sol, aun cuando ya estaba claro, porque nunca se puso oscuro. Y también en el versículo 21 dice que apareció una nueva estrella. Y ya hemos hablado acerca de esta profecía, y tiene que ver con la estrella de Belén, esa estrella que se posó encima del establo en donde nació el niño Jesús. Pues bueno, esto preparó al corazón de la gente para creer. Y de nuevo vinieron allí el profeta con misioneros a predicar a la gente y aprovechar todo este testimonio nuevo de los profetas e invitarles a cambiar sus vidas. Dice que muchos se bautizaron para arrepentimiento, con lo cual hubo una gran remisión de pecados, dice el versículo 23, y así el pueblo comenzó de nuevo a gozar de paz. Satanás no se durmió, intentó convencer al pueblo de que eso no era, que eso eran tonterías, que eso eran unos inventos, que eso no eran cosas reales, y lamentablemente muchas personas llegan a creer en esto, especialmente los que se creen más intelectuales y los más científicos, creen en teorías que contradicen el Evangelio de Jesucristo, que contradicen los milagros, que contradicen los profetas, que contradicen a Jesús mismo como el Hijo de Dios. Hasta dicen que no hay una prueba de que realmente haya existido, que la fe no es un principio de poder ni de milagros, que ocurren las cosas y que no tienen que ver con la fe. Pues Satanás se encarga de esparcir estos conocimientos, estas mentiras entre la gente. Pues, pero aún así llegaron a convertirse
mucho y sobre todo porque vieron la mano del Señor cumpliendo con las profecías de sus profetas. Esto fue el acontecimiento más importante en, en tantos años, en 600 años, algo que lo vieron los profetas desde la época de Nefi y Ley y esperaban con ansia que eso ocurriera. Pero fue a este grupo que le correspondió ver esos milagros. Hoy en día hay muchas profecías acerca del fin del mundo, acerca de la segunda venida de Jesucristo, acerca de señales antes de la segunda venida, acerca de la predicación del Evangelio en todo el mundo. Todas estas cosas nosotros tenemos el privilegio de verlas cumplir porque estamos viviendo en los últimos días. Vivimos en una época donde nuestros antepasados soñaron realmente vivir, pero no fueron bendecidos con esto. No sé si nosotros estamos agradecidos por eso o sencillamente lo damos por sentado, pero estamos viviendo una época donde las profecías se están cumpliendo hasta que se cumpla la más importante, que es la segunda venida de Jesucristo en gloria, y también a donde habrá una renovación de la tierra, habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, el milenio y muchas otras cosas más que han sido profetizadas por diferentes profetas. Pues bueno, el pueblo, ya sabemos cómo es el pueblo nefita, y que por un tiempo se mantiene fiel, y cuando se mantiene fiel a sus convenios, el Señor les bendice y los hace prosperar. Pero tan pronto prosperan, comienzan a darle espacio al orgullo, a la avaricia, a perseguir a los más humildes y pobres, y entonces todo eso los hace alejarse de nuevo del Evangelio de Jesucristo y vuelven a ser pobres. Y eso es el ciclo constante que hemos hablado varias veces. Pero ahora hay un elemento que todavía ellos no han logrado vencer, que son los ladrones de Gadiantón, que son como un partido, un grupo muy fuerte que se va fortaleciendo cada vez más con la llegada de disidentes. O sea, cada vez que alguien entre los nefitas se enojaba o dejaba de seguir el Evangelio, una de las opciones era irse o reunirse con los ladrones de Gadiantón, los cuales le habían hecho promesas de que iban a tener muchos beneficios, que podrían hacer cualquier maldad que le complaciera, porque entre ellos mismos se iban a proteger y nadie iba a ser juzgado por las cosas malas. Pues el versículo 28 de 3 Nefi 1 dice que empezaron a aumentar considerablemente este grupo de ladrones. Dice que ellos habitaban en las montañas e infestaban el país, porque eran tan fuertes sus guaridas y escondidos que el pueblo no pudo vencerlos. El pueblo hizo muchos planes, muchas estrategias para poder vencer a esta banda. Y no fue sino hasta que los lamanitas y nefitas se reunieron en un solo grupo y se prepararon con alimentos hasta por 7 años, en el cual ellos esperaban destruir esta banda tan fuerte. Y bueno, se unieron varios disidentes, dice el versículo 28, de los nefitas que se refugiaron entre ellos, y esto causó mucha tristeza al pueblo. Y también, según dice el versículo 23, hubo mucha tristeza entre los lamanitas, porque aquí tenían muchos hijos que crecieron y aumentaron en años hasta actuar por sí mismos. Y unos que eran solamitas los indujeron, con sus mentiras y sus palabras aduladoras, a unirse a esos ladrones de Gadiantón. Imagínense, muchas familias divididas y sufriendo porque sus hijos, en vez de seguir el Evangelio, se fueron mejor tras la banda secreta de Gadiantón. Se dejaron seducir por las ofertas carnales que proponían esta banda. Y esta nueva generación realmente afligió a sus padres, a su familia, y dice que ellos empezaron a decaer en cuanto a su fe. O sea, me refiero, los lamanitas les afectó tanto el que sus hijos se fueran de manera oficial tras esta banda de ladrones, de engañadores, de criminales, que ellos comenzaron a decaer en cuanto a su fe y rectitud, pero por motivo de la iniquidad de lo de la nueva generación. La nueva generación, que son nuestros jóvenes, que son los que van a sustituirnos a nosotros, pueden ser de gran bendición para nosotros como padres y para la iglesia. Tenemos que enseñarles los principios correctos y siempre tenemos que estar vigilando de que lo que están aprendiendo
fuera de nuestros hogares también vaya de acuerdo con lo que nosotros creemos, con lo que hemos aceptado. Hay muchas enseñanzas que no son de Dios en el mundo. Están diseminadas en libros de textos, en las enseñanzas de las escuelas, en el Internet, en la inteligencia artificial. Y estas enseñanzas que no vienen de Dios pueden desviar a nuestros hijos del Evangelio y pueden debilitarles su testimonio. Pues por eso nos toca a nosotros vigilarle, ayudarle y compartir con ellos lo que sentimos acerca de Jesucristo y prepararles como si fuera una vacuna para que sepan que vendrán a enseñarle otras cosas que no van de acuerdo con el Evangelio. Y cualquier cosa que ellos aprendan, es bueno que le digamos que hay que ponerlo o compararlo a la luz del Evangelio de Jesucristo para que ellos se den cuenta que realmente si es bueno e incita a la gente a hacer lo bueno y a creer en Cristo, entonces es de Dios. Pero si es malo e incita a la gente a hacer lo malo o a alejarse de Cristo, entonces no viene de Dios. Yo creo que esa es una buena regla. Cualquier cosa que aparezca, cualquier conocimiento, cualquier invitación que venga, si no podemos decir que nos acerca a Jesucristo y a Dios, pues entonces nos va a alejar de ellos y no viene de Él. Hermanos, hay hoy en día muchas enseñanzas que no son de Dios y que son como grises, no son negras ni blancas, pero viene así como con el estilo satánico de digo cosas verdaderas con cosas con mentiras, digo verdad con mentira, y entonces la gente se confunde y entonces así nos lleva o los lleva hacia el abismo de destrucción. Que el Señor nos bendiga para que abramos los ojos y que veamos las señales que se han profetizado cumplirse, que veamos que realmente el Señor sí cumple cada cosa que ha dicho, que seamos humildes para aceptar estas bendiciones así con humildad, que tengamos la habilidad de cuidar a nuestra familia y de cuidarnos nosotros mismos para cuando los integrantes de las bandas de Gadiantón, que hoy en día hay miles de bandas de Gadiantón, no se llaman igual, pero tienen los mismos procesos, se protegen a sí mismos, la misma complicidad para lo malo. Hay que orar para que no permitamos que las garras o la influencia dañina de estas bandas nos afecte a nosotros o a nuestra familia. Que el Señor nos bendiga para que seamos agradecidos y para que nuestro testimonio crezca en Él y en los convenios que hemos hecho con Él. Es mi oración y con eso termino la clase en el nombre de Jesucristo. Amén.